Zombie Apocalypse. Buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos haciendo este video tutorial con la finalidad de demostrar de que no es necesario memorizar fórmula alguna si estamos dentro del marco de la aplicación de la ley de Ohm. Pues entonces todo se deriva a partir de la ley de Ohm. Lo único que nosotros tenemos que saber son algunos pequeños detalles que ya ustedes seguramente lo van a ir notando, que tienen mucha lógica a la hora de manejar justamente los sistemas, los circuitos, que dicho sea de paso son los más elementales que vamos a ver como preámbulo a un estudio un poquito más profundo de lo que es de lo que son los circuitos eléctricos, ¿no? Vamos a empezar entonces con esto. Primero recordando qué cosa dice la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm dice, en pocas palabras, de que la intensidad de la corriente en una línea, hemos puesto ahí en una resistencia, en realidad para ahorrarnos el texto, porque la idea es esa, ¿no? Es bien simple. En una línea que tiene una resistencia determinada, se debe cumplir la relación voltaje-intensidad, ¿no? Una relación proporcional y que está expresado justamente mediante este cociente. O sea, si el voltaje y la intensidad se están dividiendo, quiere decir que son directamente proporcionales. Eso significa de que cuando nosotros aumentamos el voltaje, aumentará también la intensidad, ¿no? Por ejemplo, si duplicamos la diferencia potencial en los extremos de la resistencia, obviamente se tiene que duplicar también la intensidad de la corriente, ¿no? Esa es la interpretación que hay que hacer en relación justamente a la ley de Ohm. Lo que no tiene que modificarse es que ese cociente simplemente debe dar una constante. Y esa constante se le ha llamado resistencia eléctrica, ¿no? Que está asociada a esa magnitud justamente con la oposición que le estaría presentando a la corriente, ¿no? Para su traslado. O sea, aquí nosotros tenemos justamente ese producto que nos está expresando la proporcionalidad inversa, ¿no? Entre la intensidad de la corriente y la resistencia. Aquí también habría que decir eso, ¿no? A propósito del razonamiento. ¿Qué pasa si el voltaje no cambia? ¿Sí? ¿Qué pasa si el voltaje no cambia? Supongamos que el voltaje es constante. ¿Y qué pasa qué debe ocurrir con la resistencia si la intensidad se duplica? Bueno, el razonamiento matemático elemental nos dice de que la resistencia se tendría que reducir a la mitad. Porque si ustedes miran ese numerito de verde que está en el numerador y ese numerito de verde que está en el denominador, se cancelan. ¿Para qué? Para darme siempre el mismo valor acá. O sea, en buena cuenta, esta proporcionalidad inversa me está diciendo de que a la hora de duplicar la intensidad de la corriente, la resistencia se debe reducir a la mitad, ¿no? Pero bien, vamos directamente a resolver el problema que tenemos al frente. ¿Qué problema tenemos al frente? El problema de la asociación de resistencia o de resistores, ¿no? ¿Cómo se consigue la asociación de resistencias en serie? Bueno, vamos a hacer el dibujito así de esta manera. Esta línea quebrada estaría representando a una resistencia. Si la otra resistencia se encuentra justamente en la misma línea que la primera, vamos a llamarle R1, y a esa R2, entonces se dice que las resistencias están asociadas en serie, ¿no? Podríamos tener, por supuesto, más resistencias, ¿no? Como por ejemplo esta que le podríamos llamar R3, ¿no? O R3. Bien, acá nosotros tenemos los terminales, o sea, los bornes del sistema, del circuito este, y vamos a llamarles A y B minúscula a esos extremos, ¿no? ¿Cuál es la característica fundamental de la asociación en serie? Bueno, se está visualizando de que están en una misma línea, ¿no es cierto? Ya, pero acá nosotros vamos a anotar la palabra clave. Cuando están en serie se comparte la corriente.
O sea, ¿qué cosa quiero decir? La corriente. Ya, quiero decir lo siguiente, que si por acá está transitando una corriente I sub 1, esa corriente tendrá que ser exactamente igual a la corriente I sub 2. Profesor, ¿y por qué? Me preguntan, ¿no? ¿Cómo que por qué? Está bien claro. Si esto fuera una tubería de esas que conduce el agua en nuestro domicilio y esta otra tubería, la cantidad de agua que está pasando por acá necesariamente tendrá que pasar por el costadito. Y asimismo tendrá que cumplirse también, ¿no? Que I sub 3 debe ser la misma que I sub 2 y que I sub 1, ¿no es cierto? Bien, pero lo que nosotros queremos es lo siguiente. Queremos un circuito equivalente. O sea, queremos estas tres resistencias poder cambiarlas por una única resistencia a la cual le vamos a llamar así, resistencia equivalente. ¿Ya? Esa resistencia equivalente va a trabajar también, igual que las otras tres, entre los puntos A y B, ¿no? Y estará soportando también un voltaje, estará sometida también a una tensión o a un voltaje, que le vamos a llamar así, simplemente, bueno, vamos a ponerle los subíndices, ¿ya? Aunque no es necesario. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa se tiene que estar cumpliendo acá? Bueno, para empezar, ese voltaje vendría a ser la suma de los voltajes que tenemos aquí en cada una de las resistencias, ¿ya? O sea, para la primera resistencia le debe corresponder un voltaje, una porción de ese voltaje debe estar para la primera resistencia, otra porción para la segunda y una tercera porción para la tercera resistencia, ¿no? De tal suerte que se tiene que cumplir de que el voltaje total, ¿ya?, que estamos viendo ahí, debe corresponder con la suma de estos voltajes. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa tenemos a continuación? Bueno, lo único que tendríamos aquí a continuación, ¿ya?, es utilizar la ley de Ohm. ¿Qué cosa dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje aquí debe ser igual a la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia, ¿no? Aquí vamos a ponerle también así, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Entonces sería aplicando esta relación, ¿no?, que tenemos acá. Intensidad por resistencia. Pues aplicando acá sería el voltaje entre A y B sería la intensidad multiplicado por la resistencia, ¿no? Simplemente estamos usando el producto IR nada más, ¿no? Por si acaso le vamos a borrar acá esto que está de verde, para que no se confundan algunos, ¿ya? Lo que estamos aplicando es IR, el producto de IR que nos da el voltaje, ¿no? O sea, estoy aplicando la ley de Ohm, no estoy aplicando ninguna fórmula, estoy aplicando la ley. Una cosa es aplicar la fórmula y otra cosa es aplicar la ley. Vamos a demostrar, por supuesto, acá en este caso, la existencia de una fórmula, ¿no? Si aplicamos la ley de Ohm a cada una de las resistencias, nos debe resultar algo así. ¿Ya? Y entonces aquí, otra vez, tenemos que usar nuestro razonamiento. Si la corriente que pasa por la primera resistencia pasa por la segunda y pasa por la tercera, entonces I1, I2, I3 son la misma corriente. O sea, deberíamos quitarle el subíndice, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿eh? Pregunta, desde A hasta B, ¿qué corriente está circulando? La corriente I. Desde A hacia B está circulando la corriente I. Entonces quiere decir eso, de que aquí en esta igualdad las corrientes son las mismas, son las mismas. R1 no se borra. Y esta también viene a ser nada más que I. Consecuencia lógica
¿no? La corriente I se está simplificando en la expresión y nos está quedando justamente una relación sencilla que dice que la resistencia equivalente tiene que ser simplemente la suma de las resistencias. ¿Está bien? Ok, ya, ahora esto que está acá, yo no quiero que lo anoten en su cuaderno ni en ningún sitio, quiero que lo anoten acá. Entonces vamos a hacer ese ejercicio mental, ¿ya? Yo tengo entonces en un lado el voltaje total, que vendría a ser IR, ¿no? Y eso tendría que ser igual a la suma de los tres voltajes. IR, IR, IR. Es cierto que las resistencias son diferentes, R1, R2, R3. Y aquí hay una resistencia que vendría a ser la resistencia total, lo que más comúnmente se le llama resistencia equivalente. ¿Qué es lo que ocurre en esa igualdad? La intensidad de la corriente se simplifica. ¿Y qué cosa queda? Que la resistencia total o equivalente es simplemente la suma. ¿Se acabó? ¿Necesito yo hacer uso de lápiz y papel para ese esquema tan sencillo? Por supuesto que no. Eso es justamente lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar, porque ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la conexión en paralelo, ¿ya? Vamos directamente a mostrar cómo es esto de la conexión en paralelo, ¿ya? Voy a borrar un ratito esto de acá, para poner un esquema que ustedes lo van a identificar. Pues es la idea, ¿no? De poner ese esquema para que ustedes lo identifiquen y lo lleven en la mente, como una cosa familiar. Sí, familiar. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro de casa. A ver, ¿a qué me refiero? A ver, imaginemos que tenemos que planchar nuestra camisa. Imaginemos también que esto es la plancha, ¿no? No sé qué modelo sería de la plancha. Ya, sale por acá el cordón de la plancha. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Así. Y se va a ir directamente ¿a dónde? Hacia el tomacorriente. Aquí vamos a poner los huequitos del tomacorriente. Algo así. Ya, pero en realidad no sale, el cordón no solamente tiene está constituido por un cable, sino por dos. Y prueba de ello es de que cuando termina, o sea, en la parte final, eso tiene esta forma. O sea, cada uno de los cables va directamente a una de las patitas del enchufe. Entonces, cuando nosotros hacemos el enchufe, cuando hacemos la conexión, estamos mandando un cable a un huequito y el otro cable al otro huequito. Ya, ¿cuántos voltios está utilizando esta plancha para funcionar? Bueno, aquí en el Perú nosotros tenemos 220 voltios. Entonces podríamos decir que esta plancha está funcionando con 220 voltios. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Sí, está fácil. A continuación voy a una radio. Bueno, antes existían aparatitos así, ¿no? Y por acá su antena, qué sé yo. Bueno, esta es la radio. Y entonces, ¿qué cosa va a hacer la radio? La radio va a hacer algo parecido, ¿ya? Pero como ya no tenemos espacio, vamos a hacer esto. Y el otro cordoncito, por acá. O sea, quiere decir que la radio también se está enchufando en el mismo par de puntos. Pregunta, ¿cuántos voltios está recibiendo la radio? Bueno, si la radio está trabajando de manera independiente que la plancha, entonces se está usando el mismo voltaje. Y ahí podríamos colocar también, con la ayuda de un enchufe múltiple, el cargador de nuestro celular o tal vez otro aparato, ¿no? Bien, esta justamente es la característica de la asociación de resistencias en paralelo. Pero profesor, ¿por qué usted le llama resistencia si aquí hay una plancha y una radio? Es que cada uno de estos aparatos es un consumidor de corriente. Y entonces el símbolo resistencia está representando a consumidores de corriente que los tenemos pues en nuestro hogar, ¿no? Que puede ser la pantalla del televisor,
puede ser el equipo de sonido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces cada uno de esos aparatos que nosotros tenemos se representa así de esta manera, ¿ya? Entonces, bien, y ahora vamos a continuar con lo que es la conexión en paralelo. Para ello vamos a utilizar este gráfico que nos está mostrando dos resistencias conectadas a la misma fuente. Se dice que estas dos resistencias están conectadas en paralelo porque están trabajando con el mismo voltaje. También se dice que están en paralelo porque están trabajando de manera independiente. O sea, si yo apago la radio o el equipo, las planchas siguen funcionando. Todos los aparatos que están en esta habitación y en la casa de cada uno de nosotros, o en la fábrica, o en la oficina, todos están conectados en paralelo. Por eso se hace un poco complicado hacer la conexión en paralelo, porque en serie pues es amarrar una al lado de la otra, ¿no? En una fila, como los foquitos que adornan el árbol navideño, ¿no? ¿Cómo vamos a esquematizar esta situación que tenemos acá? Bueno, vamos a representar a cada una de estas resistencias. Ya hemos dicho de que se le llama resistencia a todo aquello que consume corriente, ¿no? Energía. Entonces aquí tenemos la representación de R1, ¿ya? Suponemos de que los extremos están llegando a los huequitos del tomacorriente, y ahora vamos a agregar a nuestro arreglo una segunda resistencia. Esta resistencia le llamamos R2, ¿ya? Y si queremos conectarla en paralelo con la anterior, vamos a tener que hacer que sus extremos vayan a los mismos puntos, ¿no? Supongamos que los puntos donde están justamente los terminales son estos, ¿no? Vamos a llamarles A y B. Entonces, R2 también tiene que ir a los puntos A y B. Entonces, para ello hacemos esto. Entonces, podríamos decir que este punto, igual que este otro punto, están al mismo potencial, ¿no? El potencial que hay en A está para cada uno de los puntos de esa línea, ¿no? Igual acá. Vamos a agregarle una tercera resistencia en paralelo con las anteriores. Entonces, para ello hacemos la conexión igual que en los casos anteriores, ¿no? Y acá tendríamos a la resistencia R3, ¿no? Vamos a decir que por cada una de estas debe estar circulando una corriente. A esta le llamamos I sub 1, a esta le llamamos I sub 2 y a esta le llamamos I sub 3. De hecho, I sub 1 e I sub 2 e I sub 3 tienen que estar saliendo o ser parte de la corriente total, que le vamos a llamar así. Pero cuando baja I sub 1 hasta el punto B, lo mismo que I sub 2 e I sub 3, se va a formar nuevamente la misma corriente que ingresó al circuito, ¿no? De tal manera de que se tiene que cumplir en este caso que la corriente total, la intensidad de la corriente total, debe ser igual a la suma de las intensidades, de corriente. Acá se ha repartido la corriente, ¿no? Acá hay una repartición, un repartimiento que ya vamos a ver más adelante en otros videos, cómo se puede utilizar esa técnica de la aritmética para poder justamente resolver más fácilmente estos problemas. A continuación nos vamos a disponer a expresar cada una de estas intensidades en virtud de lo que dice la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente es el cociente del voltaje entre la resistencia. Yo tengo que poner acá voltaje entre resistencia para cada uno. Ya. Obviamente acá tenemos la resistencia 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos la resistencia total. O sea, se supone que estas tres se van a convertir, se reducen a una sola resistencia, a la cual se da el nombre de resistencia equivalente. Ya, esa resistencia equivalente tendrá que estar conectada entre los puntos A y B. R1 también está conectada entre los puntos A y B.
lo mismo que las otras resistencias. Pero como ya habíamos observado anteriormente, aquí podemos también hacer una simplificación. Y entonces nos estaría quedando finalmente una expresión que habla de la suma de las inversas. ¿Qué dice? La inversa de la resistencia equivalente, o resistencia total si le quieren llamar, debe ser igual a la suma de las inversas de las resistencias que están conectadas en paralelo. Claro, los alumnos me reclaman, me dicen, profesor, pero a mí me han dicho que hay una fórmula que se aplica solamente para el caso de 2. Bueno, de por sí esto ya es una fórmula que no deberíamos usar. ¿Por qué no deberíamos usar? Porque esto es una consecuencia de aplicar el idioma. O sea, mejor dicho, no hay necesidad de aprenderse de ninguna de estas relaciones de memoria, porque no son, sino simplemente la consecuencia de la aplicación de la idioma. Y en relación a la pregunta que me hacen, ¿cómo es para el caso de 2 resistencias? Yo tengo que decir así simplemente. Si son 2 resistencias, entonces tendríamos acá, esto pasa a multiplicar y acá abajo también. Y luego se invierte y quedaría el producto sobre la suma. A eso se refiere la pregunta, ¿no es cierto? También hay el caso de que si las 3 fueran iguales, entonces sería 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R, y al final quedaría R tercios, la resistencia equivalente. Y si fueran 5, R quintos, si fueran 10, R décimos. Pero eso sale como una consecuencia del razonamiento lógico. Vale decir, no tenemos que aprendernos de memoria absolutamente nada. Si les gustó este video, denle un like por favor para seguir haciendo este tipo de presentaciones. Por supuesto ya viene también la resolución de problemas, hay problemas muy bonitos que nosotros sabemos hacerlos con un simple repartimiento proporcional sin necesidad de formar ecuaciones, como lo hacen en todos los libros, ¿no? Muy algebraico. Entonces, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos, ¿ya? Nos estamos viendo entonces en la próxima. Gracias.